Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué íbamos a hacer? A ver, recuérdenme. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Pues lo último que vimos fue lo del autotransformador. Bueno, entonces, no sé si alguien, más bien no es cierto, si quieran platicarnos de su práctica, con eso voy a iniciar, y a lo mejor con eso me lleva toda la clase, ¿verdad? Deja ver, depende de su desempeño. ¿Ya han hecho presentación de sus prácticas ustedes? De la práctica número 2, pues. De cualquiera de los temas que vimos en la práctica 2. Pues ya había empezado el equipo 2. No me acuerdo el tema, ¿cuál era el tema? Fue el de recortadores. Recortadores. Bueno, entonces nos seguimos con la D, por favor. ¿Alguien está del equipo de las compuertas, por favor? Compuertas, compañeros. Con Dios, ¿verdad? Compuertas con Dios. ¿Alguien está? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Le voy a poner 0, yo no sé. Por cierto, ¿sí me escuchan bien, perdón? Hace rato estaba mal en internet, no sé si ahorita todavía. Sí, profe, sí se escucha. Sí se escucha, profe. Entonces con eso Sí, ya le escucha. hice. Hace ratito no podían ni dar clase bien. Pero bueno. Entonces repito la pregunta, ¿están los de compuertas o no? Bueno, pues ni modo. ¿Algún otro equipo que quiera platicarnos de su práctica? ¿Alguien? ¿Ninguno? No inventen.
No se lo escuchó bien, profe. ¿Qué pasó? Profe, ahora sí se le está cortando. Sí, se está cortando mucho. Sí, profe, no se le escucha bien. Sí, démosla. A ver, permíteme. Ahora se ve. Ahí oye o no. Yo lo escuché un poquito cortado. De chanfles. Bueno, pues ya ni modo. Les comentaba a ver si se escucha ahorita. ¿Alguien que quiera exponer o platicar de su tema de lo de la práctica número 2? ¿Qué pasó ayer? ¿Ahí me escuchan, perdón? Sí, profe, ya se lo escucha Sí, profe, bien. ya. Ya está mejor. Bueno, menos mal. Voy a intentar otras cosas. A ver, alguien que me diga, si quiere platicar un poquito de su práctica, compañeros, de la práctica número 2. Pero la práctica 2 ya la platicamos en la clase anterior, profe. Por eso, pero no todos los temas, ¿o sí? Vimos, me dijeron recortadores, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí se me escucha, perdón? Sí, profe, sí.
Entonces, alguien que quiera platicar de otro tema, es que me dijeron que vimos recortadores, ¿no? Sí, mismos recortadores. Entonces, ¿alguno otro que quiera platicarnos de sus temas? ¿Quién dijo yo? Mi equipo, profe, de multiplicadores. Por favor, sí, si gustas, platicarnos un poquito, ¿no? Por favor. Bueno, buenas tardes. Como ya vimos, lo vamos a hablar sobre los multiplicadores. Para entenderlo, primero vamos a ver su definición. Nos dice que un circuito multiplicador de voltaje es un arreglo realizado entre capacitores y diodos rectificadores. Estos se utilizan para generar altos voltajes de corriente directa. En ese tipo de circuitos se utiliza el principio de la carga en paralelo de capacitores a partir de entrada de corriente alterna y también añadiendo voltaje a través de ellos. En serie se obtienen voltajes de corriente directa más altos que el voltaje de la fuente, que es igual su principal función. El compañero la siguiente. Bueno, esos utilizan la acción de sujeción. Bueno, mi compañero tuvo ahorita un problema con su internet, entonces voy a retomar desde donde se quedó. Em, Aquí para los multiplicadores también debemos, bueno, posteriormente les explicaremos cómo, pero podemos tener factores comunes de multiplicación de 2, 3 o 4, o las veces que queramos multiplicar el voltaje. Empezamos con el duplicador de voltaje, que es un multiplicador de voltaje de factor de 2.
Me parece que mi compañero Rim también está teniendo un poquito de problema con su micrófono. Entonces, voy a empezar explicando... Si quieres, pues pongo yo esa parte. Sí, ok. Bueno, en la gráfica tenemos lo que son los duplicadores de media onda. En la parte izquierda vemos al transformador y al diodo, que está en negrita en polarización directa. Cuando el diodo está en polarización directa presenta una baja resistencia, lo que va a permitir el paso del semiciclo positivo, haciendo que el capacitor se cargue. Mientras que en la gráfica del lado derecho tenemos en negritas al diodo polarizado en polarización inversa, lo que hace que el diodo presente una alta impedancia y permita el paso del semiciclo negativo hacia el capacitor número 2. Y así tenemos el paso del semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Hay que ver que las bobinas tienen la marca de polaridad en fase. Y en la siguiente diapositiva tenemos que una vez pasado un ciclo, el positivo y el negativo, que el voltaje del capacitor 1 menos el voltaje del capacitor 2, eso nos va a dar un valor de 0. Sí, es el... Así, sí. El voltaje P podría ser como el voltaje de la malla. Si se desprecia la caída del diodo 2, entonces el voltaje del capacitor 1 va a ser igual al voltaje de la malla. Entonces, como tenemos dos mallas, el voltaje del capacitor 2 va a ser igual al voltaje de la malla 1 y el voltaje de la malla 2, lo que vendría siendo 2 veces el voltaje. En la siguiente. Bueno, ahora para el duplicador de onda completa tenemos algo similar con la parte del duplicador de media onda. Aquí lo que pasa es de que cuando se polariza con el semiciclo positivo, de la misma manera se carga el capacitor 1 actuando en... Bueno, se carga al voltaje BP, el voltaje pico que le suministramos, se carga el capacitor 1. Y al estar polarizado inversamente, el diodo 2 no permite el paso. Entonces, el capacitor 2 no puede actuar en este semiciclo. Ahora, para el segundo semiciclo, el negativo, lo que pasa es que, por el contrario, el diodo 1 queda polarizado de forma inversa. El capacitor 2 actúa como un tipo de fuente, lo que hace que se cargue 2 veces la suma de los capacitores. Por eso aquí tenemos como 2 veces el voltaje pico, la suma del capacitor 2 y el capacitor 1. Teniendo un arreglo de capacitores, así como tuvimos uniendo un capacitor y otro diodo al duplicador de voltaje de media onda, podemos actuar con un triplicador de voltaje y también con un cuatriplicador. Por eso tenemos un diodo, 2 diodos en una posición y otro diodo en una diferente. Lo que pasa aquí es que tomando el voltaje del capacitor 1 y del capacitor 3, pasa exactamente lo mismo que en el anterior. El capacitor 2, al cargarse en el semiciclo negativo, carga
en el siguiente ciclo al capacitor 3, como si fuera una fuente. Y al tomarse el voltaje del siguiente semiciclo positivo, ya tenemos la suma del capacitor 1 más la suma del capacitor 3, que por eso nos da una triplicación del voltaje de BP1 más 2BP más 2BP, nos da 3BP. Pasa algo similar con el cuatriplicador de voltaje, que ahora el voltaje que se toma es del capacitor 2 y del capacitor 4, ya que estos, al cargarlos, fueron de forma, por así decirlo, como los cargaron como una fuente, y al estar en polarización inversa, se toma el voltaje de 2 veces BP más 2 veces BP y nos da el cuatriplicador de voltaje 4 veces BP. Ahora vamos a pasar a la parte de la práctica y los voltajes que nosotros obtuvimos. De acuerdo con la simulación, mi compañero Rodolfo les explicará. Sí, aquí estoy presente. Tenemos un circuito propuesto donde tenemos una fuente de corriente alterna con una amplitud de 5 volt y una frecuencia de 60 Hz. Aquí tenemos dos mallas, la del lado izquierdo, la que está pegada a la fuente, y la del lado derecho. La del lado izquierdo tiene al diodo polarizado en forma directa, y la malla del lado derecho tiene al diodo polarizado en inversa, el diodo 2. Entonces, según la teoría, en el primer semiciclo, el positivo va a actuar la malla 1, cargando al capacitor. El capacitor, como se oponen a cambios repentinos de energía, pues va a conservar esa carga mientras no tenga cómo descargarse. Actuando el segundo ciclo, el negativo, en la malla del diodo 2, el capacitor 2 comienza a cargarse con el ciclo negativo. Entonces ya tenemos en serie, porque vamos a suponer que el diodo 1 se cancela y nos va a quedar una malla en el semiciclo negativo, teniendo la fuente aparente del capacitor 1 y la del capacitor 2 en la siguiente gráfica. Tenemos cómo va a funcionar el capacitor, y aquí hay unas gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver la forma de onda de la fuente. Si vemos, es una función senoidal y tiene un valor pico de 5 volt. En la siguiente vamos a analizar lo que viene siendo el duplicador. En la siguiente, aquí hay que recordar que el diodo va a recortar al semiciclo negativo, y podemos ver en esta gráfica cómo es que lo hace. Vemos la forma de onda, es una forma de onda ya distorsionada comparada con la forma de onda original de la fuente, y vemos cómo se mantiene en amplitud y el semiciclo positivo se conserva, mientras que el semiciclo negativo se recorta. Allí podemos ver 0 volt, y de 0 a aproximadamente menos 0.9 volt, que es lo que marca esa distorsión. Esa pequeña señal distorsionada de abajo, pues es como la parte que no alcanza a recortar en una forma real, pero sí mantiene gran parte del semiciclo positivo. En la siguiente tenemos el comportamiento del capacitor. Como nosotros podemos analizar por medio de la gráfica, aquí tenemos ya el circuito en la parte de arriba de lo que viene siendo el duplicador de voltaje. Ya habíamos dicho que va a actuar el semiciclo positivo,
y el semiciclo negativo. Me parece que en la siguiente está la gráfica ampliada. Aquí la tenemos. Vemos cómo comienza en 0 volt y comienza a subir hasta 4. Vuelve a bajar y vuelve a subir y así sucesivamente hasta alcanzar aproximadamente los 4 volt. Y ahí ya es cuando se conserva en corriente directa. Y aquí podemos ver algo del voltaje de rizo. En la siguiente vemos aquí cómo en la gráfica rosa tenemos el comportamiento o el voltaje almacenado por el capacitor 1, mientras que en la gráfica amarilla tenemos el comportamiento o el voltaje almacenado por el capacitor 2. Si vemos, el amarillo comienza a subir justo cuando un instante después de que el capacitor alcanza el máximo de amplitud, y mientras comienza a descender, el capacitor 2 se comienza a cargar, y entonces este capacitor 2 ya va a tener como alimentación el voltaje proporcionado por el semiciclo negativo y el voltaje proporcionado por la fuente aparente, que vendría resultando del capacitor 1 al desconectar de forma ideal el diodo 1 en el semiciclo negativo, y vemos que alcanza aproximadamente los 8.5 volt. No alcanza los 10 porque, como vimos en la señal distorsionada, hay una pequeña parte proporcional de voltaje negativo. En la siguiente lo podemos apreciar mejor, y aquí donde está el circulito, donde empiezan los 0 volt, podemos ver cuando el capacitor 2, que viene siendo la gráfica amarilla, comienza a cargarse. En la siguiente ya tenemos el triplicador de voltaje. Funciona exactamente igual. En el semiciclo positivo se van a cargar los capacitores que están aledaños al diodo polarizado en forma directa, y en el semiciclo negativo los capacitores que están adjuntos a los diodos en polarización inversa. Hay que recordar que las fuentes en serie pues se pueden sumar. Entonces, en la gráfica que es color rojo es el comportamiento del capacitor 1. La gráfica que es de color amarillo es el comportamiento del capacitor 2. Y la gráfica que está en azul ya viene siendo el voltaje triplicado a consecuencia de aumentar otro arreglo diodo capacitor. Y en la siguiente, pues vemos el efecto del cuadriplicador de voltaje en relación al capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3 y capacitor 4. Ahí, como podemos observar en la gráfica, tenemos dos capacitores en polarización directa o bajo efecto del diodo en polarización directa, y tenemos otros dos en polarización inversa o bajo el efecto del diodo en polarización inversa. Y teniendo como resultante la suma de las fuentes aparentes de los capacitores, pues tenemos el voltaje de aproximadamente 15 volts. Y eso sería todo en cuanto al proceso de simulación de los capacitores. De acuerdo a la parte práctica, pues por cuestiones prácticas, bueno, por otro tipo de cuestiones tuvimos que usar otro tipo de capacitores y de diodos. Usamos 4 capacitores de 10 nanofaradios, 4 diodos 1N4007 y un transformador con un tap central para que nos entregara un voltaje más pequeño. En este caso fue de 6 volts. Este es el circuito armado. Podemos observar nosotros ocupamos un cuatriplicador de voltaje, pero pudimos ir midiendo para el doblador, el triplicador y por último el cuatruplicador. Tenemos los 4 capacitores y los 4 diodos como fueron mostrados.
Y por último, solo aquí vamos a mostrar los voltajes que fueron medidos dentro de las terminales de los capacitores. Tuvimos un voltaje de entrada de 6 volts, y el voltaje pico fue de 8.48. Para el duplicador tuvimos 16.92. Para el triplicador fueron 25.35 y para el cuatruplicador obtuvimos 33.83 volts. Bueno, las aplicaciones de estos los podemos encontrar en diferentes lados, pero los principales son los tubos de rayos catódicos que los encontramos en los osciloscopios, también en los receptores de televisión y en los monitores que comúnmente usamos, también en los sistemas de rayos X, en láseres, en las fotocopiadoras, en sistemas electrostáticos y algunos aparatos que involucran también las aplicaciones de baja corriente y las aplicaciones de alta corriente. Bueno, como conclusión, decimos que los multiplicadores están en muchísimos más aparatos de los que pensábamos. Su capacidad de poder suministrar una entrada de mayor tensión a un aparato es muy utilizada en diferentes aspectos de la industria electrónica. Desde una televisión como la que tenemos en nuestra casa hasta ser usados en pruebas de seguridad de caídas de rayos. Eso pues obviamente ya en fábricas. Es por ello que es importante que nosotros comprendamos el principio de este funcionamiento, ya que es algo tan práctico que nos puede servir al momento de trabajar con diferentes aparatos que contengan algún multiplicador. Y por nuestra parte fue todo, compañeros. No sé si tengan alguna duda. Bueno, en vista del éxito obtenido, ahí va, échese para atrás tantito en lo de las estas de las aplicaciones, por favorcito. Ya, y me llamó la atención de cómo lo mencionó. Ya esto ya casi ni se ocupa, la primera. ¿Quedó claro o no? Sí, ya el osciloscopio del que habló el compañero sería analógico, ya casi ni lo tenemos, por desgracia. Ajá, sí, sobre todo eran pues en equipos ya algo, pues ya de algunos años que Sí, usaban luego, este tipo. Fíjate, lo que pasa, David, es que mencionas algo, ¿no? Que me llamó la atención. Dices, el monitor que usamos, no, ya ni usamos de esos monitores. Y la pregunta es, incluso hasta te la regreso, si usaste de esos monitores, perdón, alguna vez, ya sea en la escuela o, no sé, casa. En la escuela no sé, pero creo sí por ahí he visto que por ahí lo siguen usando, aunque yo pues por mi parte casi ya no, pero sí he visto en un que otro lado que ahí tienen. ¿Cuál es la diferencia de un monitor actual con respecto al monitor del que hablamos aquí, el que dice tubos de rayos catódicos? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Diferencia en qué? Puede tener diferencia pues obviamente en el material y también en los resultados que da. En el aspecto físico, si yo te dijera, tú estos monitores, dice, utiliza el tubo de rayos catódicos, no lo utiliza. Simplemente con verlo, Por ejemplo, tú estás ahorita ¿qué estás utilizando? Disculpe, no, se trabó. Perdón, ¿qué estás utilizando? Ahorita una laptop. Una laptop. Te pregunto, ¿tubos de rayos catódicos? No. No, entonces la diferencia, ¿cómo sabes que no? Respondiste bien rápido, Ahora, ¿por qué no tiene tubos de rayos catódicos? Si nos presenta una imagen, el tubo de rayos catódicos nos presenta una imagen. También en la tablet está presentando imágenes. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia física? La diferencia es igual el tamaño, porque bueno, los antiguos monitores igual ocupaban otros aspectos que igual ocupaban más espacio y no les daban la oportunidad que tienen ahorita de hacerlos más delgados o incluso más delgados. preocuparse por la estética. Sí, pero vamos allá. Entonces, si yo les preguntara, a ver, ¿y eso
ni me acuerdo. Yo digo que sí lo mencioné. Ahora que empecé a ver lo de los dispositivos, ¿mencioné el tubo de rayos catódicos o no, compañeros? No. Yo no recuerdo, creo que no. Bueno, ahora nos vamos para atrás. Mencioné al bulbo. Sí, el bulbo. Sí. Ese sí. Bueno, pues el tubo de rayos catódicos es un bulbo. ¿Quedó claro o no? Es un tubo al alto vacío. ¿Sí quedó claro hasta ahí, compañeros? ¿Sí se fue? Sí, profe. Permítanme un segundo. Aguántenme un segundo. A pesar de que me moví del lugar, digamos, es que por esto del internet me tuve que mover de todos modos, tuve que recorrer un poquito más de distancia, pero conseguí lo que tenía en la mano casualmente, que es lo que estás ahí mencionando, es un tubo de rayos catódicos. A ver si no se traba en internet, pero voy a tratar de mostrar el tubo de rayos catódicos. No me acuerdo ni cómo lo conseguí, creo que alguien me lo regaló, ya no me acuerdo bien, pero el chiste es que aquí está. Permítanme un segundo. ¿Se ve, no? ¿Sí lo ven o no? Esto que ven al frente, sí. Esa es la pantalla, compañeros, es donde se vería la televisión, o en su defecto, este es de un osciloscopio. Ahí se vería, digamos, la línea o el trazo, o en su defecto, gráficas. Y luego lo volteo y fíjense cómo es un tubo de vidrio. Aquí están las conexiones para conectarlo por fuera. Aquí está todo lo que lo conforma, que sería el cátodo y el ánodo, así como si fuera un diodo. Pero ¿qué otra cosa tiene, compañeros, ahí? ¿Qué creen que tenga aparte del cátodo y del ánodo? Un acelerador de electrones. Acelerador, por ahí lo tiene. Este es donde se ocupa lo que mencionó el compañero. Para lograr acelerar los electrones se necesita un multiplicador. ¿Sí saben el voltaje con el que se logran mover los electrones hacia dónde? Hacia enfrente. ¿Cómo se logra? ¿Con qué voltaje? ¿Qué cantidad de voltaje? ¿Alguien sabe? Sobre todo los que vieron este tema de los multiplicadores. ¿Alguien sabe? Cuando empezaron, compañeros, eran de 20,000 volts. ¿Quedó claro? 20,000 volts de corriente directa. Después ya hubo más modernos y ya eran de 10,000. Y luego los bajaron a 5,000. Pero pues de todos modos es mucho voltaje. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? Sí, profe. Entonces, aquí está la respuesta, compañero. ¿Por qué no tiene tubo de rayos catódicos tu tablet? Ahora sí ya podría responder, ¿por qué no? ¿Por qué deduces que no tiene tubo de rayos catódicos? ¿Por qué? Por el voltaje. Por el voltaje, por un lado. ¿Qué más? Pero físicamente, sin necesidad de saber de lo del voltaje. ¿El tamaño? ¿Qué veo? El tamaño que necesita. Esto sería el fondo que tendría tu tablet. Así de gruesa sería la tablet. Le calculo unos 30 centímetros, más o menos. 30 centímetros de fondo, ¿eh? De fondo. Así eran los monitores, así eran los televisores. Y yo les pregunto a todo mundo en buena onda, ¿llegaron a ver televisores de estos de tubos de rayos catódicos? Es decir, que no fueran pantallas planas, sino que, por el contrario, fueran muy anchas. Yo sí, profe. ¿Sí, Yo no? también. Sí, profe, Yo por eso apenas- uso lentes. Sí, yo No, también. exacto. Yo apenas tiene que será como 2 años que tiré mi último televisor de ese tipo, hace como 2, no ya más,
3 años que lo tiré, porque ya era de blanco y negro en primer lugar, y ya por más que le quise hacer adaptaciones, por más que quería mi televisión, pues ya la tuve que tirar. La reparé como 1000 veces porque se descomponía para cambiar de canales se descomponía mucho. Y la reparé, ni la reparé yo, sino que quitaba el sistema y lo mandaba a limpiar, ni modo, a reparar, vamos a decirlo así, ni modo. Y entonces ya hay un momento que lo tiré, pero estos eran, compañeros, esto es lo que se vivió, no tiene muchos años, pero que se sigue viviendo en las otras aplicaciones que mencionan. ¿Hasta ahí queda claro, compañeros? Eso se sigue usando. Sí, todavía, todos, creo que todos. Ya las fotocopiadoras también están pasando un poquito, pero no, sí se sigue usando, mentira. Todos los demás. ¿Dudas, compañeros, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿tiene un límite poner el arreglo diodo capacitor para aumentar el voltaje? No hay límite. Yo digo que no lo hay, pero ahí te va. Y es lo que quiero hablar precisamente con los compañeros y con todos. ¿Qué hay de la corriente de los multiplicadores? ¿Qué hay de la corriente? Ellos hablaron de voltaje. Toda la electrónica, y esto me acuerdo que pasó en otra materia, de dar mediciones, y lo mismo pasó. ¿De qué variable hablamos? De voltaje. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la variable de qué? De voltaje, pero estamos mal. La carrera debe de hablar de qué variables a fuerza, de las dos, voltaje y qué. ¿Corriente? Y corriente. Por lo tanto, si hablamos de corriente, también hablamos de potencia. Voltaje y corriente nos dan potencia. Deberíamos de hablar así, pero no, nos han mal acostumbrado. Entonces, ahorita yo les preguntaría a todo mundo, y principalmente a los compañeros, ¿qué hay de la corriente en los multiplicadores? Y va ligada a la pregunta que hiciste, que si hay límite. El problema aquí es de que el voltaje aumenta y la corriente disminuye. Sí, por la conservación de la energía. Entonces vamos a comentarlo levemente. Si tú tienes a ver, y ya práctico, porque se supone que hicieron práctico ustedes. La pregunta es, ¿su transformador qué cantidad de corriente podía dar cuando más? Sí debe de estar marcada, o debe de decir el transformador. Era de 1.2 amperes. Pues era bastante corriente, pero recuerdo que dijiste 6 volts, ¿o cuánto era? 6, ¿verdad? Sí, que tenía un tap central que entregaba 6 volts. 6 volts, entonces utilizaron 6 volts. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 6 por 1.2, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Sí, sería una potencia de 7.2. 7.2 watts. No me acuerdo quién preguntó de lo del límite que tenga. ¿De qué hablaríamos entonces en ese aspecto de limitarlo? No podemos obtener más de esa potencia. 7.2 ¿qué? Watts. Entonces, si hablábamos que lo multiplicaron 20 veces, por decir algo, quieras obtener de esos 6 volts, si me dijiste 6 volts eficaces, quieras obtener los 20,000 volts, dime la corriente que puedes obtener. ¿Sí ya me di a entender o no? Suponiendo que aprovechamos todo el transformador, que eso también es otra limitante. Están mal, o sea, los transformadores no se pueden ocupar todo, o sea, disipa mucho calor, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la corriente, compañeros? Más o menos una relación, ¿eh? No es exacta. Dígamela. Con una de 20,000 volts. Suponiendo serían... ¿Qué sería? 0.36 miliamperes. Poquita corriente. Espero que sí lo haya hecho bien. ¿Cómo lo hiciste, Dulce? Bueno, ya los 7.2 lo tomé como la potencia máxima. Sí. Y entonces usé la relación de
voltaje por corriente Eso igual es. a 7.2. Despejé la corriente de 7.2 entre los 20.000 volts Ujú. y ya obtuve la corriente. Espero que hayas hecho bien la operación. De todo modo, no es muy válida porque recuerda que es corriente directa. Teníamos que hacer todo la conversión de alterna a directa, tener mucho cuidado, que es a lo que voy como siguiente punto. Pero bueno, hasta ahorita es lo que, contestando la pregunta, ¿hay límite? Sí, sí hay límite. Yo si hago un multiplicador de voltaje, ¿qué es lo que no puedo obtener? Mucha cantidad de ¿qué? De corriente. De corriente. Y sin embargo, estos tubos de rayos catódicos son, porque todavía se ocupan, son peligrosísimos, ¿eh? Y yo les comentaba en otro grupo que en lo personal yo di mantenimiento a televisores de ese tipo y la verdad jamás yo quité uno de los tubos rayos catódicos, jamás los quité. No puedo permitir, yo lo quité, no lo quité por miedo, como siempre había y le así chalán y no es cierto, al contrario, era un ingeniero muy bueno y valiente, quitaba esos tubos de rayos catódicos. Entonces, para quitarlos, este no es el caso. Tenían unos conectores bien forrados para evitar alguna descarga eléctrica, ¿quedó claro o no? Entonces, se tenía que descargar esos tubos de rayos catódicos porque eran como si tuviera un gran capacitor. Al fin y al cabo eran capacitores, ¿no? Entonces era un capacitor gigante el que teníamos ahí y nos podíamos quemar, sobre todo quemar. No electrocutar, pero sí quemar. Está claro que pues una quemada también te puede matar, ¿no? Hasta ahí, dudas, compañeros, preguntas. ¿Sí, claro o no? ¿Sí soy yo? Sí, profe, sí se escucha. Perfecto. Entonces ahora sí, un favorzote. Bueno, más bien una pregunta para todos y ya ustedes se apoyan en la figura que quieran. Si se nos acaba la conexión, ya saben que nos volvemos a conectar. Perdón, la pregunta es la siguiente. ¿Qué forma de onda se presenta a la salida del multiplicador? Forma de onda. Forma de onda, repito. A la salida la tomamos respecto al capacitor Ajá. ¿Qué o forma de onda respecto tiene? a otro elemento. Si es respecto al capacitor, es una corriente directa. Ujú. Entonces, un favorzote, pongan un duplicador, creo que es el más sencillo para hacerme bolas, porque luego hasta bolas me hago yo también. El más sencillo es el duplicador. Ahí está. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿De dónde a dónde verías esa señal que le llamaste tú de corriente directa? ¿A dónde conectarías el osciloscopio? Suponiendo que yo tuviera, que fue el caso que yo tuviera un osciloscopio. ¿En dónde conectarían para ver esa señal? ¿Qué pasó? ¿Sí soy yo, no? Pues en el capacitor. ¿Cuál capacitor? 2. 2. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué forma de onda se vería en los pasos anteriores? En los pasos anteriores. ¿Sí? Antes del capacitor, pues, antes del diodo, ¿qué número es? 2. En el diodo 1, por ejemplo, que se vería, etcétera.
Los semiciclos positivos. Ajá. Entonces, quiero que me digan qué voltaje debe de presentarse si ustedes usaron un transformador de 6 volts. ¿Cuánto debe de presentarse en el duplicador? $12. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien o no? Todos, todo el grupo. Es que eso es tomando el valor eficaz. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de corriente directa? Ya me di a entender. Tú tienes un valor de 6 eficaces y tú debes de presentar un voltaje de corriente directa a la salida. ¿De cuánto? ¿De qué valor? Teórico, ya en la práctica, pues a lo mejor cambia, ¿no? Un poquitito. Por culpa de los diodos, precisamente. Eso. Sí, pues debería ser 12 por raíz de 2, que es próximo a 17. ¿Pero por qué 12? Ya no entendí por qué 12. Porque se supone ser el duplicado. Entonces no que era el valor pico, ahora es el valor pico a pico. Ya no le entendí. Bueno, el 12 era ya duplicado. Ajá, ya duplicado, ¿cuánto da en CD? Esa es la gran pregunta. Tú tienes 6 eficaces. A la salida de tu duplicador, llamado duplicador, ¿cuánto te da? En promedio. Sí, pero ¿cuánto es? Dame el valor. Vendría siendo el... Porque es de media onda. Entonces vendría siendo el valor promedio del voltaje pico sobre la raíz de 2. Perdón, sobre pi. No, compañero, ahí se la están regando. No tienen claro el concepto. Esa es la evaluación de esta práctica. Bueno, más allá de la práctica aparte, voy a revisar su reporte. Estoy Entonces, hablando ¿el valor eficaz de la media onda o de la onda completa? Esa es la pregunta. Yo tengo un transformador que me da qué valor eficaz. Me lo dijeron ustedes. 6 volts. 6 volts. Entonces yo te entrego tu transformador y te digo, hazme un duplicador, por favor, y dime cuánto te da de corriente directa el duplicador. Esa es la pregunta. Y ahí tienes tu diagrama, tienes hasta gráficas, y entonces me deben de contestar qué voltaje se presenta en el multiplicador, de qué tipo de corriente, por cierto. ¿Qué tipo de corriente da a la salida? Vamos a decirlo así. Corriente directa. Eso es la corriente directa. Entonces, el valor... ¿Cuánto da? El valor eficaz de la onda completa vendría siendo el valor pico sobre la raíz de 2. Ese es el valor eficaz, pero yo quiero el valor promedio, el valor de CD. Bueno, ya nos vemos en la siguiente conexión. ¿Vale?
O se las pongo más difícil, entre comillas, ¿por qué de media onda y por qué de onda completa? ¿Qué diferencia hay en que hagamos el multiplicador de media onda o de onda completa? La raíz de 2 en el denominador. No, es que ¿cuánto aprovechas en picos? Eso es el chiste de esto, digamos. Pues en el de media onda, pues solo tenemos algunos semiciclos, ya sea el positivo o el negativo. Mientras de onda completa, pues tenemos toda la onda senoidal. Sí, en el segundo, en el multiplicador de onda completa, la tensión doble completa se alcanza hasta que se cumple un ciclo completo. ¿Tienes esas imágenes, Dulce? Como para que, ya ves que la platicaron, me acuerdo que las platicaron. Ajá, así, incluso empezaron así con hasta media onda, ¿no? Sí. Y entonces aquí está la cuestión, es de media onda, entonces es lo que les preguntaba, ¿qué es lo que se obtiene en cada caso? Por ejemplo, en el diodo número, y no veo, el diodo número 1 y el diodo número 2, bueno, no es cierto, capacitor número 2. Entonces, ¿qué se obtiene para cada caso? ¿Ya me di a entender o no? Creo que sí lo explicó Rodolfo, creo que fue el que lo explicó. Entonces, ¿cuánto sería lo que se obtiene? Esa es la pregunta. En el capacitor 1, pues en el ciclo positivo, el capacitor 1 es el que se va a encontrar bajo el efecto del semiciclo positivo. El capacitor 2, dado que el diodo 2 está en polarización inversa, lo supondremos desconectado. Eso es, perfecto, hasta ahí vamos bien. Entonces se presenta en el diodo número 1. ¿Qué se presenta en el diodo 1? Sí, haz cuenta que yo pusiera un osciloscopio, ya que ya lo conecté y todo el relajo, dijera, bueno, pues quiero saber qué hay en el diodo número 1, y posteriormente me voy hasta afuera, hasta donde dice 2 VP, algo así. Ahí conectaría mi osciloscopio. Ya me di a entender. Por desgracia no tienen osciloscopio, pero eso estaría padrísimo que lo vieran ustedes. Y lo pueden hacer con el simulador, por cierto. Si se conecta en el diodo, se ve la gráfica recortada. Ajá. ¿De media onda o qué se ve ahí? Es lo que no entiendo. Sí, se ven los semiciclos positivos. Y entonces, ¿por qué sale más voltaje? Es decir, ¿por qué se le llamó duplicador? Esa es la pregunta. De hecho, me parece que está la gráfica del diodo más adelantito. Es una verde. Ajá. Este ya es el de onda completa, qué mal. No, síguele. Triplicador, cuadriplicador. Ay, es que sí. No, creo que no viene. Sí, porque hasta abordar el cuadriplicador, etcétera. Sí, en la gráfica se veían solo los semiciclos positivos, a lo que denominamos la onda distorsionada. Y por lo tanto, la pregunta ahí está ya. Una vez que, vamos a suponer que se van los puros semiciclos positivos. Y entonces, después de la siguiente etapa que se ve a la salida en el capacitor C2. El voltaje duplicado. Pero, ¿qué forma de onda tiene? En el estado transitorio. No, ya en el final. Ya cuando ya permanente. Presenta un ligero voltaje de rizo, pero se podría considerar como corriente directa, una forma lineal. Muy bien. Y sí presenta rizo, en primer lugar. Y segundo, es lo que
A ver, fíjese bien, lo voy a decir por enésima vez y entiéndalo todo mundo, ¿no? Eso es para todos. Un circuito que ustedes hagan y no tenga carga no sirve para nada. Pregunto, compañeros, ¿esta cosa tiene carga? El osciloscopio. Hasta ahí, pero antes de que no pongas el osciloscopio, ¿qué carga tiene esta cosa? Nada. Nada, entonces póngale carga Más por lo que la dice. resistencia interna del capacitor. Exacto, si te pones en eso, sí es cierto, pero entonces, ¿por dónde se descarga ese capacitor? ¿Por dónde se descarga ese capacitor? El capacitor 2 se tiene que descargar por la carga, o mediante la carga, o a través de la carga, que no existe en este diagrama. Y cuando tú le pones el osciloscopio de panzazo, dices, ya me estoy descargando, ¿por qué? Por la resistencia interna del osciloscopio, pero no se vale. Debe de tener, todo sistema debe de tener una carga, ¿quedó claro? Una carga. Todo sistema. Eso es en primer lugar. Y segundo, bueno, ya dado eso, la pregunta persiste, ¿qué voltaje obtenemos a la salida? Si yo le pongo 6 volts a ese transformador, 6 volts eficaces, ¿qué voltaje obtengo en el duplicador de corriente directa, ¿verdad? Voltaje de corriente directa. ¿Qué fue el que armaron Dulce? Armaron hasta más grande, ¿verdad? No me acuerdo ni cuál dijeron. Sí, le pusimos 4 diodos y 4 capacitores. Entonces era un cuadriplicador, ¿no? Y entonces la pregunta es esa. Ya ves que checaste en las partes intermedias. La pregunta es, suponiendo el duplicador nada más, ¿cuánto es el voltaje que entrega? Esa es la pregunta. El valor eficaz es el valor RMS del transformador, que viene siendo 6. 6, muy bien. Si es un duplicador, teóricamente se pueden suponer 12 volts RMS. Sí, pero ahí está donde no me gusta ni hasta ¿cómo se llama? El nombrecito de duplicador y que multiplicador. ¿Pero de qué? Si yo en un lado tengo corriente alterna y en el otro corriente directa, ¿por qué le llama multiplicador? Es como decir, súmale peras más manzanas, ¿qué resultado te da? Pues quién sabe. Pero suponemos el arreglo en un sistema paralelo, mientras que los capacitores quedan en un sistema serie. Entonces, dado que ese sistema serie resultante, pues podemos decir que en un sistema serie la corriente se va a mantener, mientras que el voltaje se va a dividir. Exacto, va bien. Y al final de la salida tenemos la suma de todas esas pequeñas fuentes que quedan en serie, es decir, las fuentes aparentes de los capacitores. Finalmente te voy a tratar de ayudar para que le pienses un poquitito. Si ves el dibujo que está, bueno, son los mismos, ya hasta ahorita me di cuenta que son los mismos. Si yo te dijera que el diodo 1 lo volteo, lo pongo al revés de como está, y el diodo 2 también lo volteo, ¿qué pasa? Pasa lo mismo. Pero, en este caso, en el semiciclo positivo, el diodo 2 se cargaría primero y después se cargaría el diodo 1. Bueno, ahí no hay carga, ¿no? Estamos hablando de capacitores, no inventes. Capacitores, acuérdate, capacitores. Entonces, si volteamos los dos diodos, si yo te preguntara, oye, el diodo 2 volteado y el capacitor también 2 volteado, porque si no, si es electrolítico, adiós, capacitor. ¿A qué se parece?
Estoy hablando del dibujo de la parte del lado derecho. Se parece a... Aquí. Ya lo vimos, compañeros. ¿Alguien que le ayude al compañero? ¿Al rectificador de media onda? Sí, se acabó con un filtro a la salida. Es eso. Entonces, concíbanlo como eso. El capacitor C2 es un filtro al fin y al cabo. Entonces, eso les debe dar la idea de qué voltaje se presenta a la salida en corriente directa, ¿verdad? ¿Alguien que tenga la respuesta, compañeros? Si es que nos hicieron caso a los compañeros y a mí, o ya hasta se durmieron. Bueno, en vista del éxito obtenido, y esto es para ustedes, principalmente para el equipo, va para todos. Miren, rara vez, sinceramente, hago esto de que el alumno, le llaman exponer, porque no me gusta, ¿no? No me gusta porque pues, ahora sí que se expone el alumno, no está exponiendo, se está exponiendo él. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente. En resumen, todos, fíjense bien lo que voy a decir, compañero. Todo mundo, prepárese bien, dele una leída, trate de entender bien esto, váyanse a fondo de esto, y traten de dar con los resultados, pero bien convencidos de lo que hicieron. ¿Sí está claro o no? Bien convencidos, todos los temas, todos. ¿Sale, vale? Entonces, a ver, se supone que el transformador está entregando 6 volts eficaces. RMS. Si eso nosotros lo pasamos a valor pico, entonces tenemos que son los 6 volts por la raíz de 2. Tenemos el valor pico de 8.4. Exacto. Ahora, ese valor pico lo podemos transformar en valor eficaz, dependiendo si es de media onda o de onda completa. Eso es. Y habíamos dicho que que la figura de la derecha, si al diodo lo cambiamos la polaridad al mismo que al capacitor, sí, entonces tendríamos algo parecido al rectificador de media onda, donde el capacitor 2 vendría actuando como el filtro. Eso es. Entonces tenemos que el valor eficaz en esa media onda vendría siendo el valor pico que nos está entregando el transformador dividido entre 2. ¿Sí o no? Sí. Pero y ya entonces, bailó, porque ¿cuánto es eso? Da como 4 y cacho, ¿no? Pero sí, 4.24. Entonces, por Dios, ¿cuánto tuviste tú de CD? Dulce, ¿cuánto tuvieron de voltaje de CD? 8. 8, por Dios. Entonces, les está gritando el resultado, compañeros. Se los está gritando el resultado. Que lo que pregunto, la parte práctica se los está gritando. Y entonces, si nuestro valor eficaz es de 4.24, el duplicador tendría que entregar 8.4. No, lo que pasa es que mezclaste las dos unidades. Ahí va. A ver si me doy a entender. ¿Cuánto es el valor pico de la señal de 6 volts? $8.48. Guárdale memoria, ¿está claro? Cuando tú le metes el rectificador y el filtro, ¿a cuánto se pone el voltaje? ¿A qué nivel se pone el voltaje? A su valor pico. ¿Cuánto es ese valor pico? 8 puntos, ¿qué me dijiste? 8.
2. Entonces, la pregunta que le hago a Dulce, ¿se parece al voltaje de CD que midieron? ¿Cuánto les dio? Ay, no se ve muy bien. ¿Te parece o no? Sí, 18.39. Entonces ya se entendió, el filtro estabiliza en el valor, más o menos ¿en qué valor? El valor pico. El valor pico, más o menos lo estabiliza. ¿Y por qué? Porque tiene rizo. El problema es que tiene rizo, no es una línea pura, no. Está oscilando y entonces lo estabiliza un poquito abajo a lo mejor, o a lo mejor arriba, si es que a la entrada no teníamos 6 eficaces, a lo mejor tenían ustedes 6.24, 6.6, no lo sé, eso también me lo deberían de haber medido. ¿Lo midieron? Sí, me dio 6.02. Ah, bueno, entonces sí era 6 más o menos, ese no cambió mucho. Entonces sí, están bien los resultados, están bien. ¿Quedó claro o no? Ahora sí, más o menos quedó para este equipo, para todo el equipo, les pregunto si quedó un poquito más claro. Sí, profe. Entonces, les voy a pedir de favor, van a mandar un pequeño documento y le ponen documento adicional al, ¿cómo se llama? Al experimento que hicieron. ¿Está claro? En donde digan qué pasa con el de onda completa. Ahorita ya medio entendimos el de qué, el de media onda. ¿Qué pasa con el de onda completa? ¿Sí? Describan, si tienen un multiplicador de onda completa, cuánto sale a la salida. Un duplicador, ni se meten en broncas, el puro duplicador. No pongan el de, ¿cómo se llama? El cuadruplicador. El cuadruplicador ni el triplicador. Nada más una pequeña nota, da tanto o daría tanto si fuera de onda completa. Ni lo hagan, no lo hagan práctico, ¿no? Nada más dedúzcanlo, cuánto daría. ¿Está claro o no? Ok, profe. Háganlo, ¿no? Para que tengan una mejor calificación. Y esto va para todos, compañeros. Traten de entrar a fondo en su tema. ¿Sí? Y les pregunto otra vez una pregunta más. Oiga, ¿qué pasó con el equipo de lo de las compuertas? ¿No está o qué onda? ¿No quiso participar? Sí estamos, profe, pero no las teníamos preparadas. No, bueno, no teníamos todavía bien preparada la presentación o algo para darle bien, la verdad. Entonces, pues no, Bueno, pues no dijimos nada. Sí. ¿Te parece, Rodolfo Sandoval, un favorzote? Lo van a platicar mañana, lo mejor que puedan, ¿está claro? Sí, está bien, profe. Y te paso un tip. Si no lo hicieron, háganlo. ¿Qué variable principalmente manejaste en las compuertas? Y pasó lo mismo aquí, ¿eh? ¿Qué variable se manejó principalmente en este tema? Y yo me imagino que tiene. ¿Qué variable manejaste principalmente? De las dos que ponemos, pues. Como profe, no se escuchó bien. Perdón, ¿qué variable manejaste principalmente en tu tema de compuertas? ¿El voltaje o la corriente? ¿Qué variable? O para ti, Dulce, ¿cuál variable usaste más? Usamos voltaje. Voltaje. Entonces, las compuertas igual han de haber manejado variable de voltaje. Y es lo que me cae gordo de los profesores de circuitos digitales, donde van a ver este concepto es en electrónica digital, se llama. Ahí lo van a ver. Entonces, ¿cuál concepto? Vean la variable corriente. Corriente, ¿está claro, Sandoval? Sí, profesor. Chéquenlo. ¿Qué pasa con la corriente en las compuertas? No nada más el voltaje, la corriente también.
Y eso de todos modos yo mañana lo doy como plática, pero ustedes trátenlo de analizar y me pueden sorprender que ya tienen el concepto de la corriente. ¿Está claro? De la corriente, no del voltaje. Del voltaje creo que lo tienen claro, pero la corriente quiero que la manejen. ¿Sale, vale? Sí, profe. ¿Para mañana nos toca clase o no? Sí, mañana. Mañana, entonces les encargo, mañana ustedes platican, espero que no nos llevemos todo el tiempo, que sea menos que ahora, y para seguir avanzando en la clase. ¿Sale, vale? Sí, profe. A ver qué pasa, profe. Nos vemos. Sí, profe. Sale, vale. Pues cualquier cosa estamos en contacto y nos veríamos, permítame un segundito. Permítame. Es el 12, ¿verdad? Perfecto. Ya. Bien. No se pierdan con el asunto de que ya me asignen al grupo, ¿eh? No me han dicho nada, así que aquí está. Ahí lo checa. Pues le mandé mensaje al profesor directamente por Teams, pero la verdad no me ha contestado y ni lo ha visto, entonces no tengo como mucha esperanza. ¿A quién le mandaste mensaje? Al profesor que tenemos de asignado. Bueno, Inciso. caso. Ujú. Sale, vale, en contacto, cualquier cosa yo les digo, ¿no? Ese cuate anda en Miami. Sí, va a estar vacacionando. No creo que en Miami, pero mínimo en Cancún. ¿Sale? Órale, pues. Cuídense mucho, que estén bien. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Hasta mañana. Luego. Hasta mañana. Bye.